Aleluya. Gloria al Señor. El Señor les bendiga. Estamos una vez más en este lugar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias en esta hora por permitirnos alabar y bendecir tu nombre, Señor amado. Te damos gracias, amado Señor. Bendice a tu pueblo y fortalece a cada uno, Señor amado, de lo que es hoy. Señor amado, nos ven y nos oyen para la gloria de tu nombre, Señor eterno. Que tu palabra corra, Padre, y que esa palabra venga, Señor, de la gloria a nuestros corazones, a hacer, Señor amado, esa obra necesaria en nuestra vida, para la honra y la gloria de tu santo nombre, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos por tema absueltos de la culpa. Mire, esta es la obra que Cristo ha hecho, que nos ha liberado de la culpa. Así que somos absueltos de la culpa. Y esto es una parte interesante para nosotros, porque la culpa es el pecado. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo se da esta situación? ¿Cómo podemos verla? Bueno, recuérdese que el Señor Jesucristo dice con claridad que nosotros no estamos solos en esta tierra, en este mundo. Existe un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual, el que lo gobierna, se llama Satanás. Y es el mundo el que él está gobernando, dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a entender en que tenemos el parámetro de poder vivir bajo los deseos de nuestra carne. Miren estas áreas importantes. Y para esto, quiero que vea esto que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo número 8 y en su versículo número 12. Dice la palabra: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Bien, repito. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, hablando de la naturaleza, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa que viven en ustedes, entonces quiere decir que esa naturaleza de pecado vive en todos los seres humanos, en todos. Ahora, se da la situación de que esta naturaleza que es en cuanto a la manifestación de los deseos que se dan en nuestra vida y lo que vemos, dice la palabra del Señor, entonces es lo que nos gobierna. Pero nosotros no estamos sujetos a que nos gobierne, sino que podemos permitirle al Señor que entre a nuestra vida y que Él pueda obrar en nuestro corazón y que de esa forma podamos venir delante del Señor a recibir esa absolución de la culpa de la que solamente podemos recibir en nuestro Señor Jesucristo. Pero esto sí es claro, tenemos que dejar de obedecer nuestra naturaleza. Y la manera en que vamos a dejar de obedecer a nuestra naturaleza es gobernando nuestros deseos. Cuando podemos gobernar nuestros deseos es cuando ya no hacemos lo que su naturaleza le está pidiendo. Usted va en camino a un lugar y mira algo y lo desea y dice, eso voy a tomarlo. Y dice, eso voy a comerlo. Y dice, esto voy a tenerlo. Porque su deseo es ese. El deseo del ser humano es ver y de la manera en que ve, también le digo, lo codicia y lo obtiene. Ahora, pero la palabra del Señor dice esta parte importante en el capítulo número 3, 18 de la primera carta de Pedro. Dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, Él murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió mediante la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Mire esto.
Esto es algo tan interesante porque dice la palabra del Señor, el justo por los injustos. Nosotros que éramos injustos, Él viene y padece para que nosotros ahora vengamos a tener el camino libre. Pero ahora quiero que vayamos entendiendo este punto tan interesante. Le voy a repetir el versículo para asimilarlo mejor. Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo a Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. La obra que Cristo hizo es una obra de la que no estaba hecha, pero que cuando Él muere, viene a resucitarnos, viene a llevarnos al Padre nuevamente. Pero oiga, esto no es así de fácil nada más, de que ya Cristo murió y lo sabemos. No. Es que hay un proceso en nuestra vida. El hecho de que vengamos y que lo oigamos y que lo percibamos y que lo recibamos en nuestro corazón es importante en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se da cuando estas áreas de nuestra vida realmente comienzan a darse y nosotros debemos también de comprenderlas? Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9 en su versículo número 14. Vamos a leer el 13 para entenderlo. Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que están ceremonialmente impuras. Pero ahora mire lo que dice en relación a Cristo. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia, ya no el cuerpo físicamente, ya no únicamente la parte ceremonial. No, ahora dice, nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. De nuestras acciones, quiere decir, de lo que viene de adentro del cuerpo, de lo que usted piensa, de lo que las personas piensan, pero que podemos redireccionarlas para que esas características que nos dan nuestras acciones vengan a ser cambiadas, y en lugar de que sigamos caminando detrás de lo que el mundo da y tiene, nosotros empecemos a caminar a la obra del Cordero que hizo en la cruz del Calvario, porque dice allá donde leímos primeramente, ¿verdad?, que Él sufrió por nosotros. Él fue a la muerte y no pecó, y sufrió la muerte por nosotros. Ahora nosotros entendemos estas partes importantes de nuestra vida, que viene el Cordero a limpiarnos, no solamente, le digo, en unas áreas, sino en todo nuestro ser, en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero nosotros también tenemos que aprender a mantenernos solventes de lo que el mundo es realmente, y obedeciendo la palabra de nuestro Dios, para que vengamos a ser agradables y, oiga, siendo recibidos por nuestro Dios a través de la sangre del Cordero que Él ha derramado por nosotros. Dice acá, imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de las acciones pecaminosas que tenemos. Por eso es que dice que el Cristo de la gloria fue ofrecido estando nosotros en tinieblas, estando nosotros en pecado. Ahora veamos por qué está diciendo entonces esto acá la palabra. Para que adoremos al Dios viviente. Tienen que ser nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras acciones tienen que ser limpias, y eso va a ser de acuerdo al poder del Señor, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero esto no solamente es de decirlo, sino también es de creerlo. Cuando nosotros venimos creyendo la palabra y la retenemos en nuestro ser y comenzamos a vivir la palabra, es cuando nuestras acciones comienzan a dar ese fruto de vida eterna. Pero ese fruto de vida eterna es importante que permanezca. No se puede únicamente sostener un pequeño tiempo, porque si no, de nada te sirve. Cae de la gracia. Volver otra vez al mundo, mayor condenación, dice la palabra del Señor. Así que no podemos estar en esas áreas. Pues el poder del Espíritu Santo, Cristo dice, se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él voluntariamente se ofreció
al Padre para hacer ese sacrificio perfecto. Y vino, mire, y vino a ser en esta tierra, a tomar ese lugar. Ahora que nosotros estamos acá en esta tierra y estamos recibiendo el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra, y entendemos lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario al derramar su sangre, no es solamente por hacerlo, sino que está trayendo la palabra a nuestra vida y nos está liberando de toda culpa, porque Él es el que está cargando con toda la culpa. Ahora el camino está hecho. El camino está libre. Por eso dice el tema, absuelto de la culpa. Ahora, el mundo entero está libre de la culpa, del pecado. ¿Qué tiene que hacer? Comenzar a vivir la palabra del Señor. Comenzar a tener verdaderamente esa obediencia y esa cercanía hacia el Señor para que Él venga a nuestra vida, y cuando Él viene a nuestra vida restaure nuestro pensamiento, restaure nuestras acciones, restaure nuestra vida, y podamos entonces comenzar a caminar una vida diferente, una vida en la que se vuelve intachable porque estamos caminando en obediencia a la palabra que el Señor nos da. Mire lo que dice la palabra en la carta a los Efesios, capítulo número 2 y su versículo número 4 en adelante. Veamos. Dice: Dios es tan rico en misericordia. Y no está hablando de riqueza, de las que nosotros conocemos en esta tierra como riqueza. Dice: Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto. Su misericordia es tan grande, es tan rica en ese sentido, que somos beneficiados nosotros los seres humanos de su misericordia, porque ha extendido su gracia hacia nosotros a través de su Hijo amado, para que vengamos ahora, y dice la palabra en los versículos anteriores que leímos, ¿verdad? Cuando dice, y que el Cristo de la gloria nos regrese nuevamente al Padre. ¿Cómo nos va a regresar? Resucitándonos. Así que entonces vamos a ser resucitados. Ahora, pero vea esta parte acá. Y dice el versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Mire. Estando muertos en delitos y pecados, el Cristo de la gloria fue ofrecido, porque Dios lo ofrece a Él para que venga a esta tierra, dice, y venga a morir por nosotros. Eso dice acá el 5, ¿verdad? Que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, el pecado nos mató. Y si seguimos practicando el pecado, la muerte se adueñará de la persona. Y la muerte entonces no le dejará ir. Pero cuando viene el Cordero de Dios a la vida de la persona, la vida está manifiesta y comienza a manifestarse y comienza a darse la palabra, y las acciones de la persona comienzan a ser diferentes. Y es cuando el Cristo de la gloria comienza a manifestarse en nosotros. Pero hay una parte interesante que vamos a ver más adelante acá en estos versículos. Y dice, versículo 6, dice: pues nos levantó de los muertos con Cristo. ¿Quién? Dios. Dios nos levantó de los muertos con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo. Quiere decir que Dios utilizó de fe también. Dios creyó en su Hijo, que Él iba a llevarlos y que nos iba a restaurar, y que a través, escuche este punto, y que a través de la dispensación del tiempo futuro, cuando Cristo todavía, mire esta parte, estamos hablando 2000 años atrás, cuando Cristo se sienta a la diestra del Padre, en la victoria, en la cruz del Calvario. Dice de que Él también lo sentó a usted, a mí y a todos los que hemos creído, y escuche, y a todos los que no han nacido, pero que van a creer en Él. Fueron sentados también en Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Él, Dios de los cielos, ha creído en el Hijo, y en nosotros
que la palabra se manifiesta. Ahora, cuando la palabra viene a nuestra vida, creemos. Y es lo que acá estamos viendo. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo. Cuando el ser humano está unido a Cristo, imagínense, hermano, qué obra tan gloriosa y maravillosa es esta de la misericordia del Señor cuando nos ha amado tanto que ve lo que todavía no ha sucedido. Dios estaba viendo en Cristo lo que todavía no había sucedido, pero que está, por ejemplo, hoy está sucediendo, que usted está delante del Señor y que está creyendo la palabra y que la está viviendo y que se está esforzando por llevar el cumplimiento en obediencia y que lo está haciendo con esfuerzo, pero que está haciéndolo para la gloria del Señor y que sabe que el Cristo de la gloria es suficiente para sanarle, para restaurarle y para de llevarlo de vuelta nuevamente a la presencia del Padre. Esto es importante para nosotros, que lo creamos también, que lo crea usted, hermano y hermana y amigo, que todavía no conoces al Señor, que vengas a los pies del Señor y que conozcas que verdaderamente solo en Él hay vida eterna. En ninguna otra parte encontramos vida más que solamente en Él. Él es nuestra vida, por lo tanto, sigamos adelante. Dice el versículo 7. De modo que en tiempos futuros Dios puede ponernos por ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Es el ejemplo. Ellos allá dieron ese ejemplo y Él les dice acá en estos versículos, seremos puestos como ejemplos también, porque ellos allá lo hicieron. Ahora nosotros tenemos ese testimonio de lo que ellos hicieron, de lo que hoy nosotros tenemos también que hacer y que practicar, porque el Señor nos ha concedido esto. Pero es importante que lo entendamos, que la palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo número 3 y en su versículo número 24, mire lo que la palabra del Señor nos dice acá, y dice esta parte, el versículo 25: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Él derramó su sangre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente creer. Y si creemos que Él derramó su sangre por nosotros y que nos ha concedido la vida eterna, el privilegio de venir delante del Señor y poder caminar sobre esta tierra, ya no de acuerdo al deseo de la naturaleza humana, sino que ahora caminar de acuerdo a la bondad del Señor, caminar de acuerdo a lo que Dios ha establecido para que caminen todos aquellos que no quieren caminar en la vida del pecado, sino que queremos caminar en la vida del Dios eterno, en la vida de su Hijo amado, que nos conduce a su presencia. Oiga, esto no lo está el Señor obligando a nadie. El Señor no te obliga a ti, hermano y hermana, amigo y amiga, a que escuches. Solo es si tú quieres. Si tú quieres hacerlo, adelante, caminemos, porque es para su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Todos aquellos que estamos obedeciendo a la palabra. Mire lo que dice el versículo número 2, Efesios, donde estamos, 2:8. Y dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Creyeron. Es todo lo que tenemos que hacer. Dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. No tenemos ningún mérito. No tenemos nada en lo que nosotros vengamos a tener, le digo, un lugar de importancia porque venimos a obtener la salvación. No, de ninguna manera, nada. Solamente lo que estamos haciendo, ¿sabe qué es? Poner nuestros oídos, poner nuestra vista, poner nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para poder creer delante del Señor. Para creer delante del Señor. ¿Qué cosa? Su palabra
otra. ¿Qué cosa sino el Cristo de la gloria que murió, resucitó y que nos ha dejado sin esa culpabilidad del pecado y que ahora tenemos la oportunidad de poder tomar una decisión? ¿Cuál es la tuya? ¿Venir al Cordero para la vida eterna o rechazarle para muerte eterna? Es tu decisión. Si tú te quieres mantener dentro de la vida o quieres dejarle, no te está el Señor obligando a nada. Nadie te está obligando a esto, pero sí te alertamos para que vengas a entender, para que vengas a comprender que cuando venimos a creer la palabra del Señor, nosotros venimos a obtener esa vida eterna. Mira cómo dice el libro de los Salmos, capítulo número 32. Vamos a ver cómo el Señor nos habla que estaba esta palabra gloriosa dicha desde las áreas de los profetas cuando dice en el capítulo 32 y en su versículo número 1 y dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Oh, qué alegría aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Es lo que ha hecho el Cordero del Señor, librarnos y cubrirnos. Él se ofreció, Él se puso en medio y Él sirvió el sacrificio perfecto para que tú y yo hoy vengamos a tener vida eterna y saber y entender que es un regalo del Señor. Y si es un regalo del Señor, siéntete dichoso, dichosa, que está siendo cubierta lo que la palabra del Señor dice. Así que qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de la cuenta que tienen con Él. Mire, teníamos una cuenta porque éramos adversarios, llevando la culpa del pecado. Hoy hemos sido absueltos de esa culpa, dice acá. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mire, ¿quiénes son ellos? Sino los que viven una vida de total transparencia. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Llevas una vida de total transparencia delante de Dios? ¿Quiénes son los que viven una vida de total transparencia? Los que viven su palabra, los que obedecemos la palabra del Señor, los que estamos obedeciendo, los que somos constantes en esta obediencia a la palabra, los que le decimos al Señor: Señor, dime qué no te agrada y yo lo cambiaré. El salmista así lo decía. Por lo tanto, importante para nosotros que vengamos delante de nuestro Señor y que vengamos a retener la palabra, que comencemos a vivir de una manera mejor cada día, que por eso es importante que leamos la palabra del Señor, porque a manera que nos vamos introduciendo en la palabra y la vamos conociendo, vamos entendiendo cuáles son las áreas a las que el Señor está pidiéndote a tu corazón, pidiendo a tu vida para que las cambies y seas un mejor hijo, una mejor hija delante del Señor. Y tú que no le conoces al Señor, pues vengas delante de Él y le entregues su vida y le digas: Señor, aquí está mi vida para que me cambies y comiences también a vivir una vida dentro del reino de los cielos, totalmente diferente, agradable al Señor. Así que por favor, sigamos adelante, seamos fuertes, seamos valientes, no desmayemos, dice la palabra, sino caminamos hacia el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. Y si eso hacemos, sin duda vamos a estar preparados. Si Él viniese hoy o si viniese mañana, vamos a estar siempre en ese deleite de buscar su presencia. Así que el Señor los bendiga a todos, que sigamos adelante y recuerden que Cristo viene pronto por nosotros y que tenemos que estar preparados para que podamos entrar en esa comunión con Él, porque podemos irnos si Cristo viene, pero también podemos irnos si la muerte nos sorprende en esta tierra. Así que, hermanos, estemos preparados siempre. Sigamos adelante, que el Señor los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, gracias.
Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, y te suplicamos misericordia. Clamamos delante de ti, Señor, que bendigas a tu pueblo, a todas las personas que nos oyen y nos ven. Amigos y amigas, Padre eterno, bendícelos, atráelos. Y en el nombre del Cordero, si hay enfermos, Señor de la gloria, por favor, sánalos. Señor, bendice a tu pueblo, al que está necesitado, provéele bendición. Señor, al que está, Señor de la gloria, clamando porque hay necesidades económicas, suple las necesidades de sanidad en su vida. Señor, pon tu mano de poder y la sanidad, Señor, de la gloria tuya, Señor, se manifieste en la vida de tu pueblo, Señor, y de las personas que nos están escuchando. En el nombre del Cordero de Dios, Padre, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndonos a todos y sigamos adelante. Amén. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.